concepción judeocristiana. Mejor dicho, el filósofo siempre se cuidó de caer en el exceso. Para un filósofo, y sobre todo para un estoico, no hay nada terrible, no hay nada más terrible que caer en el exceso. En el exceso, por ejemplo, en la comida, el exceso en la bebida, el exceso en el sexo, el exceso en el amor. Cuidado también. Sí, es que ya cuando el cuidado es excesivo, yo creo que ya no es cuidado y entonces pasa a ser vanidad. O sea, cuando el ser humano pierde la justa medida, el punto medio, ¿sí? Ya pasa a un estado que se conoce con el nombre de exceso, ¿sí? Y a eso Freud lo llamó malestar. Mejor dicho, el malestar en la cultura, texto de Freud de 1930, es prácticamente una elucidación de Freud en torno a los excesos y sobre todo de una instancia psíquica que Freud llamó superyo, que es otro de los nombres de la conciencia moral, ¿sí? O es otra manera de llamar la relación con papá y mamá, porque el superyo, digámoslo así, es heredero del complejo de Edipo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el niño vivió una vida más o menos tormentosa en la infancia temprana, en la relación con papá, mamá y hermanitos, a eso Freud lo llamó complejo de Edipo. ¿Qué es el Edipo? Es una relación conflictiva a propósito del amor y el odio en la relación con papá, mamá y hermanitos. Por eso se llama así, complejo de Edipo, ¿sí? Otros, y en los diccionarios de psicoanálisis uno también encuentra la expresión trauma edípico o complejo de Edipo, o bueno, hay varios términos para nombrar el Edipo, pero no vayan a creer como muchas veces en la vida cotidiana, que la gente cree, sí, el Edipo, yo tuve eso. Como si uno, con estas realidades de la infancia y que tienen que ver con la estructura familiar, uno se pudiera quitar eso como se quita una camisa. No, la realidad es que esas realidades conflictivas lo acompañan a uno muchas veces hasta el momento en que se muere, a menos que una persona tome una decisión valiente en la existencia de buscar ayuda y de buscar un psicoanalista que le ayude a desenredar esa madeja conflictiva que tiene que ver con el complejo de Edipo. Hay gente que se muere viviendo una relación conflictiva permanente en la relación con el otro, y eso tiene que ver con el Edipo, porque una de las cosas que Freud descubrió en su práctica clínica, y de esto hablamos hace 8 días, por eso decía ahorita de que de alguna manera ya había comenzado a retomar cosas de la sesión pasada, es que el ser humano tiende a repetir la vida o los modos de vida que tuvo en la infancia temprana. No vayan a creer que los seres humanos somos muy creativos y que hacemos cosas muy distintas en la vida posterior a la infancia. Freud cuando recibía críticas y cuando le preguntaban cosas con relación al futuro del psicoanálisis, él decía de una manera más o menos desencantada, más o menos como con algo de dolor, como con algo de tristeza. Él decía que
el psicoanálisis tenía pocas probabilidades de llegar a ser querido o popular por una sencilla razón. O sea, ya él tenía un conocimiento a partir de su propia experiencia, porque inventar el psicoanálisis a Freud le costó, como decimos en lenguaje muy popular, le costó un ojo de la cara, le costó la amistad con médicos con los cuales tenía una muy buena relación, pero por concentrarse en el psicoanálisis y en los descubrimientos que se fueron derivando de su práctica clínica, perdió amigos, perdió relaciones, o sea, la sociedad vienesa casi que lo excluyó, lo hizo a un lado, lo comenzó a ver como un tipo raro. Seguro que no faltó quien lo llevó a considerar que estaba loco, que estaba delirando, porque salió con unas teorías totalmente extrañas. Ustedes se pueden imaginar en el año 1885, 1890, ¿sí? Y a comienzos del siglo pasado, el hombrecito hablando, por ejemplo, de la sexualidad infantil. Él escribió en 1905 un texto maravilloso, fundamental, esencial para comenzar a entender la teoría psicoanalítica, que se llama 3 ensayos para una teoría sexual. No, 1905. Estamos hablando de ya más de 100 años. Y les aseguro que si nos ponemos a leer con cuidado ese texto y otros, con toda seguridad que nosotros mismos nos podríamos sorprender por las cosas que Freud dice ahí. Y han pasado más de 100 años, cosa que ya no nos debería de sorprender, porque si ya han pasado más de 100 años, ya uno podría decir, no, es que eso ya yo lo superé. Por eso yo soy bastante crítico cuando me topo por ahí con personas en las universidades o por ahí en la vida cotidiana, que de una manera un poco irresponsable dicen, no, es que la teoría psicoanalítica y Freud y toda esa carreta, eso ya está mandado a superar, eso ya está mandado a recoger, ya eso no fue superado. Pues la pregunta es ¿por quién? Porque es que con el psicoanálisis pasa algo muy particular, y es que uno puede ser muy inteligente y uno puede leer psicoanálisis, y hay una gran diferencia entre leer psicoanálisis y vérselas uno a nivel emocional, a nivel afectivo, con las realidades de las cuales habla el psicoanálisis. A ver, con esto lo que les estoy diciendo es que hay una gran diferencia entre los conceptos y las vivencias a las que el psicoanálisis nos remite. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Edipo, uno puede leer muchos libros, y más, empezando por el textico de Sófocles, que se llama Edipo Rey, texto que ha dado lugar a cualquier cantidad de obras de teatro. De hecho, creo que hoy comienza, creo que es en el Pequeño Teatro. Sí. En el Pequeño Teatro hoy comienza a llevarse pues, Va a ser una obra sobre el Edipo. la escena, sí, esa obra de Sófocles llamada Edipo Rey. Los invito a que la vean, vale la pena. ¿Sí? Yo pienso que el teatro, por ejemplo, a Freud ya en su trabajo clínico llevaba algún tiempo escuchando cosas que la mayoría de los médicos no escuchaban. Es que la gran diferencia entre Freud médico, entre Freud neurólogo, entre Freud psiquiatra y los demás médicos, neurólogos y psiquiatras de la época, es que Freud tenía una sensibilidad particular. O sea, Freud tenía una inclinación muy particular por el arte, por la literatura, por la filosofía. Entonces esa sensibilidad por la historia, por la antropología, por la arqueología,
Entonces esa sensibilidad hizo que asumiera una escucha distinta de la sexualidad humana, una escucha distinta de las relaciones de amor y de odio en la familia. O sea, esa sensibilidad le permitió a él descubrir cosas que nadie hasta ese momento había descubierto. Por eso es que a Freud se le ha considerado un genio, porque nadie como él ha tenido una sensibilidad tan particular para tratar con un paciente y para abrirle las puertas de la verbalización a los pacientes que lo buscaban con una cantidad de dolencias. Es que en esa época, antes del año 1900, Freud comenzó a atender pacientes y comenzó a darles la oportunidad que ningún médico en Viena le daba a los pacientes, y era hablar de manera espontánea, sin aplicar ningún tipo de censura a los pensamientos, a los deseos, a las fantasías, a los recuerdos que tuvieran con relación a la infancia, con relación a los padres, con relación a la sexualidad, con relación a alguna cosa que de pronto el padre había hecho o había dicho en relación con el hijo, con relación a la hija, y que el hijo y la hija mantenían eso ahí como una cosa, pues, un tabú guardado que no se podía ni siquiera conversar con ninguno de los integrantes de la familia. Pues no, hábleme de todo lo que usted considere que no ha podido conversar en ninguna parte. Eso aquí es entre usted y yo. O sea, de ahí viene el asunto del secreto profesional. ¿Sí? Un psicoanalista está obligado éticamente a no divulgar, a no dar a conocer ni esto. Yo, por ejemplo, atiendo a un muchacho que me trae la mamá. A veces pasa mucho que la mamá está en terapia con uno y entonces comienza a sentir que eso le ha hecho bien a ella, y ella comienza a sospechar de que el hijito que está más o menos embolatado en tal o cual cosa, eso también le puede servir. Y ella entonces comienza a imaginar, bueno, yo ya con este psicólogo, con este psicoanalista, ya tengo pues como una cierta empatía, entonces ahora le voy a decir a mi hijo que venga, y después el psicólogo, el psicoanalista me cuenta cómo va la cosa, y ahí es donde la pone la estrella, porque uno no puede hacer eso, a menos pues que sea con un niño, y ahí sí ya se requiera de, pues con un niño no hay tanto problema, uno no tiene por qué tener una cosa ahí del orden de la confidencialidad con un niño, ¿sí? Porque las cosas de los niños a la larga no son tan secretas como las de los adultos. Los niños no tienen, digamos, una conciencia moral o un superior tan bien constituido que, por ejemplo, llega el niño a la consulta y el niño llega con una sospecha de que es que usted le dijo a mi mamá tal cosa, entonces yo no voy a volver aquí porque es que usted no es confidencial conmigo. Eso no pasa con los niños. En cambio, con los adultos sí. Así sea un joven de 16, de 17 años, si uno le ha dicho de que puede hablar con tranquilidad y de que todo lo que diga en consulta dice que si ese joven y el psicoanalista pues comete esa imprudencia, con toda seguridad que eso muchas veces da lugar a que la persona no vuelva a consulta. Y es que así tiene que ser. O sea, si uno toma la decisión de confiarle algo que para la conciencia moral de uno es muy grave, que es casi como un delito. O sea, todos tenemos en nuestra psique pequeños delitos que nosotros mismos los vemos en aumentativo y los vemos como cosas terribles. Obviamente cuando ya uno se pone la tarea de hablar de eso, pasarlo por la palabra, pasa el tiempo y uno dice, no tan bonito por las cosas que sufría. Ya eso le parece pues insignificante, pero eso es después de haber hecho un trabajo. Pero la mayoría de la gente vive en una angustia, en una culpa, en un complejo impresionante por las cosas que piensa de la mamá, por las cosas que piensa del papá, de un hermano, de una tía, y de eso no habla nadie. O alguna goterita, alguna cosita aparece por ahí en alguna reunión, y eso cuando la gente toma unos tragos
y ahí mismo la gente se pellizca, pero usualmente la gente evita hablar de ese tipo de cosas. Pues bien, en un psicoanálisis se espera de que la persona se atreva a decir todas esas cosas que desde la infancia han estado ahí ocultas. Y eso era lo que pasaba en el consultorio de Freud. Señoras que llegaban con unos dolores de cabeza terribles, con migraña, con tics, con una cantidad de síntomas en el cuerpo, con parálisis, por ejemplo, de una mano. La señora entraba cojeando y hablando al ritmo en esa época. Y hago esta teatralidad para que la asocien con la moralidad de la época. Porque la excesiva moralidad, ¿sí? La moralidad no es un asunto de práctica solamente, es un asunto del pensamiento, ¿sí? Y es un asunto de la incidencia de la conciencia moral que Freud llamó super-yo. Entonces a la consulta de Freud llegaba gente que realmente sufría y gente que padecía mucho, o sea, gente que no podía disfrutar de la vida, gente que se sentía culpable, gente que se sentía poca cosa, gente que se sentía la más criminal y la más dañina y desdichada del mundo, gente que no se relacionaba con nadie, gente que no salía a la calle, gente que le dolía todo, empezando porque el dolor psíquico o el dolor de existir, que tiene muchas veces que ver con la culpa, tiene que ver con la angustia, tiene que ver con el malestar, son cosas que muchas veces no se expresan en el cuerpo, pero otras veces sí. Por ejemplo, en la época de Freud, el famoso cuadro clínico de la histeria de conversión. ¿Qué es una histeria de conversión? Es un trauma psíquico puesto en el cuerpo, es una traducción, es una traslación, es un traslado del campo de lo psíquico al cuerpo. Entonces ahí se ubicaban todas estas mujeres que llegaban con una cantidad de síntomas, por ejemplo, de ver visiones, ¿sí? Síntomas como también los que se ven hoy día, de bulimia, de anorexia, ¿sí? Porque hay una cantidad de síntomas que tienen que ver con lo reprimido inconsciente. ¿Cómo así que lo reprimido inconsciente? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es lo reprimido y otra cosa es lo inconsciente. Lo verdaderamente patológico en la vida psíquica no es ni lo inconsciente, sino lo reprimido. Lo reprimido es lo que produce síntomas, o sea, manifestaciones tanto en la mente como en el cuerpo. O en la vida cotidiana, por ejemplo, hay personas que no pueden encontrar empleo, ¿sí? Y eso es un síntoma que hace sufrir a la persona. Hay personas que no se sienten casi nunca productivas y eso se convierte en un síntoma. La gente sufre por eso. Hay personas que no se pueden relacionar con casi nadie, no tienen amigos, o si tienen algún amigo o alguna amiga, por alguna razón la persona sale y se va. O sea, personas que no sienten la capacidad de preservar la relación con el otro, y eso se convierte en una fuente de sufrimiento, en una fuente de malestar. Mejor dicho, yo aquí me podría quedar toda la noche describiéndoles los síntomas por los cuales a Freud lo consultaban, y eso no ha cambiado mucho de la época de Freud a hoy, porque casi uno podría decir que por las mismas cosas que la gente consultó a Freud a finales del siglo XIX, por esas mismas cosas los seres humanos seguimos sufriendo y la gente consulta. Eso no es cosa muy rara. Entonces lo maravilloso
de la atención del doctor Sigmund Freud era que él comenzó a tejer una especie de mística alrededor de su práctica clínica, como por ejemplo no permitir que nadie tuviera contacto con sus pacientes, atenderlos él directamente, manejar él directamente el tema de los honorarios, ¿sí? Permitirle a la persona que expresara en consulta cualquier cosa, así fuera con relación al médico, que eso Freud lo llamó luego, después de mucho trabajo, con el nombre de transferencia. Mejor dicho, una terapia psicoanalítica, si no logra instaurar la transferencia, eso no merece ser llamado psicoanálisis. Y yo he conocido casos de personas que han estado 2 años o hasta más años en terapia con alguien y la persona cree que eso es un psicoanálisis, y cuando uno ve el asunto de la transferencia que no se instaló, uno logra deducir de que ahí no hubo ningún psicoanálisis, sino una psicoterapia, pero no se logró instalar la transferencia. Es a partir del momento en que se instaura la transferencia que uno podría decir de que el análisis inicia propiamente dicho. O sea, el análisis propiamente dicho, el psicoanálisis propiamente dicho, es una experiencia que se da en medio de la transferencia. ¿Cómo así que en medio de la transferencia? Sí, cuando la persona es capaz de poner sus problemas, sus conflictos en el terapeuta, en el analista. Cuando comienza a darse cuenta de que está repitiendo con el analista las cosas que ha hecho en la relación con papá, mamá y hermanitos, y hasta con las parejas de amor. Un ejemplo de eso, ¿cómo sería? Que todavía no se me hace el concepto tangible. Por ejemplo, uno bien simple, pues ahí coquito. La persona toda la vida ha sido mala paga. Inicia la terapia. Y ligerito, eso que ha sido parte de su carácter y de su manera de ser, se traslada a la relación con el analista. Comienza a no pagarle los honorarios y a esperar a que el analista sea muy comprensivo con él y que no le cobre los honorarios, que es el deseo que la persona toda la vida ha tenido en la relación con los demás y en relación con el dinero. Porque es que el dinero, hay gente que dice, es que los psicoanalistas son como capitalistas. ¿Por qué cobran? ¿Y por qué cobran tanto? Miren, el asunto del dinero en el psicoanálisis tiene una importancia enorme, enorme. Es más, yo diría que el psicoanalista que no sea capaz de cobrar unos honorarios acordes al trabajo que hace, a la larga mi psicoanalista está enredado en un asunto de la culpa que no le permite llevar a cabo una práctica analítica ética. Porque es que el dinero tiene que ver con el Edipo y tiene que ver con la vida afectiva. O sea, cuando uno le paga algo a alguien, le está reconociendo a ese alguien un aporte, un beneficio. Cuando uno no le paga, casi que lo está agrediendo. Freud asociaba ese asunto del dinero con las heces, o sea, con esa fase de la infancia, de la vida sexual, que Freud llamó fase anal, en donde el niño goza, se divierte con eso de expulsar o retener las heces, y en medio de eso el niño satisface su amor y también satisface su odio, ¿sí? Con eso de la retención de las heces. Entonces hay gente que inconscientemente hace del dinero algo así como si fueran unas heces muy preciadas, que no está dispuesto a ceder por nada del mundo, ¿sí? Entonces castiga a los demás
no dándoles la retribución que se merecen. Hay personas que en el mundo de los negocios negocian con todo el mundo y a todo el mundo le dan en la cabeza porque no le pagan. Los estafadores, por ejemplo. Y hay gente en el mundo del comercio que tiene cualquier cantidad de problemas en ese sentido. Y lo que no sabe esa gente es que eso tiene que ver con el desarrollo psicosexual, tiene que ver con la infancia y tiene que ver con la manera como ese sujeto se condujo en la infancia temprana con relación a las heces, con relación a las materias fecales. ¿Sí? Cuando es demasiado tacaño o cuando es demasiado gasto. Exactamente. O sea, el tacaño es un retenedor. ¿Sí? Por eso Y el que es un botaratas, con toda seguridad que tuvo una infancia en donde, mejor dicho, vivió de diarrea en diarrea. O sea que ahí vendría como la gente que sufre de estreñimiento. Entonces, Claro, muy es que el tacaño. estreñimiento, y es muy curioso, porque el estreñimiento, ya muchos médicos lo han comenzado a pensar como una enfermedad psicosomática. ¿Sí? Y en análisis es muy curioso que una persona con estreñimiento, en la medida en que comienza a trabajar esos fantasmas que hicieron parte de la vida temprana con relación a la administración, digamos, de las materias fecales, es muy curioso que ese síntoma del estreñimiento tiende a ceder. Es que es muy curioso. Mire, el psicoanálisis es como una especie de práctica mágico-mítica. No en vano muchos antropólogos, arqueólogos asocian la práctica psicoanalítica como con una práctica chamánica. Y no están muy perdidos, porque es que la relación íntima que hay entre el chamanismo y el psicoanálisis es que tanto el chamán como el psicoanalista o el sacerdote trabajan con lo simbólico. ¿Sí? Entonces el poder clínico, el poder terapéutico del psicoanálisis radica en que un sujeto se puede tranquilizar con relación a un síntoma que es real, dolor de cabeza, una migraña, una parálisis facial o de una pierna o cualquier otro síntoma. Es muy llamativo de que después de que una persona logra poner en palabras cuestiones muy íntimas, los síntomas se tienden a reducir. Y eso es lo que les iba a decir ahorita, porque Freud era un tipo muy observador, y no solamente con los ojos, sino con los oídos. Y él se comenzó a dar cuenta de que esas señoras que iban a su consulta con cualquier cantidad de síntomas, una vez se atrevían a conversar, se atrevían a hablar de cosas muy íntimas, de su vida afectiva, de su vida sexual, casi ya terminando la sesión, porque él escuchaba 50, 60 minutos, una hora. Finalizando la sesión, la señora llegaba y decía de manera un poco jubilosa y entusiasta, le decía: doctor, me siento muy rara, muy distinta, ya no me está doliendo la cabeza. Mire, la mano que yo venía trayendo aquí como despidiéndome de ustedes del inicio, ya no se está despidiendo de ustedes, mire que no, ya no me tiembla. Y entonces Freud se comenzó a dar cuenta de que eso se repetía y se repetía, y ahí fue donde él implementó el famoso método de la asociación libre, que es, en otra manera de nombrarlo, es la cura por la palabra. Cura por la palabra. Entonces ustedes podrán decir: pues entonces yo me puedo curar sin ir donde un psicoanalista, yo hablo con un amigo, con una amiga y me curo. No, porque es que uno con los amigos o con los familiares